Muy bien, comenzamos nuevamente entonces con nuestro saludo habitual de Hag Hanukkah Sameach. Hoy comenzamos el sexto día de Hanukkah y por sobre todas las cosas, este sexto día coincide con el comienzo de Hodesh Tevet. Hoy es el primer día de Hodesh Tevet, que tengamos Hodesh Tov Umevorach. Y para poder empezar esta semana con una semana de estudios, eventualmente, y de desarrollos, en honor a Hanukkah y al Rosh Hodesh, es que hoy abrimos las puertas del Bet Midrash virtual para poder estudiar sobre Hanukkah y el concepto de la eternidad de Hanukkah y la importancia de este tiempo festivo. Para continuar mañana con el ciclo del año judío que va a inaugurar el rabino Mordejai Cortés desde el aula virtual, al cual todo el mundo está invitado, perdón, a poder compartir. El día miércoles, en la octava vela de Hanukkah, estaremos en el Bet Midrash, en el Bet Knesset, perdón, de la comunidad, para poder celebrar el octavo y último día de Hanukkah en comunidad con todos nuestros integrantes del Ulpan Giur, Bezrat Hashem, que están cordialmente invitados. Muy bien, bienvenidos, gracias por sumarse en esta noche lluviosa eventualmente y desapacible. Hanukkah ha'omedet la'ad. Hanukkah, la que está para siempre, escribe el Rav Soloveitchik en una de sus obras más significativas, muy bonitas en particular. El Rav habla acerca de la popularidad de Hanukkah y dice: "Akol talui b'mazal, be'afilu sefer Torah she'ba'echal". El Zohar HaKadosh, en Perashat Naso, en la Perashat 134, Amud Aleph, del lado A, dice: todo depende de la suerte, incluso el Sefer Torah que está dentro de su Arón HaKodesh. Dice el Rav Soloveitchik, verdaderamente así es, incluso la suerte de las festividades puede ser buena o mala. La suerte del Shabbat dice, lo shafar alea, quiere decir, no actuó sobre ella. Ya en la semana segunda, después de Matan Torah, Hillel Yehudi et Shabbat. Sabemos que la suerte de Shabbat no fue mejor que las demás festividades, dice el Ram, porque la segunda semana después de Matan Torah, ya el pueblo judío, en última instancia, profanó el Shabbat. ¿Se acuerdan en qué momento? Cuando fueron a buscar el man. Bayu Benei Israel Bamidbar, Baimtzeu Ish Mekoshesh Etzim Beyom Shabbat. Así estudiamos en el libro de Bamidbar que fue, quiero decir, Bayu Bene Israel Bamidbar, estaban en el desierto y encontraron el famoso Mekushesh Etzin, aquella persona que cortaba o talaba árboles en el día de Shabbat. Bignutam Shel Israel Akatuv Medaber, dice el Midrash, esto habla negativamente del pueblo de Israel, Shelosh Ambru Ela Shabbat Achat, que no cuidaron sino un solo Shabbat. Después de Matan Torah, cuidaron solamente un solo Shabbat. Y entonces está hablando el Rab acerca de la suerte de las festividades y la del Shabbat, que no es tan diferente. También en los tiempos del profeta Yeshayahu, Irmiyahu y Nehemiah, Shmirat Shabbat era un tema complejo. Está hablando acerca de las suertes de las festividades y cuando inauguró todo ese escenario, lo inauguraba diciendo, les repito a quienes se suman ahora, bienvenidos, Akol Talui Bamazal, Afilu Sefer Torah Shebaeja, que todo depende de la suerte, incluso el Sefer Torah que está en el Arón HaKodesh. Y por eso decía que Hanukkah es una fiesta que tiene suerte. Así dice el Rav Soloveitchik. Hanukkah es una fiesta que tiene suerte, porque todos la celebran, todo el mundo. Todos están felices en conectarse con los Hashmonaim, ya sean ellos judíos asimilados, medio asimilados o absolutamente asimilados, o los judíos que son ateos, o los judíos que son agnósticos, e incluso los judíos que odian a los judíos. Todos tienen en esta fiesta, obviamente,
una dimensión de felicidad espiritual, de riqueza, perdón, espiritual. Muy interesante la perspectiva que tiene el Rab. Y les voy a dar un ejemplo. Dice el Rab, para que entendamos qué es lo que se refiere. Yo recuerdo, decía el Rab Soloveitchik, que al final de los años 20 del siglo XX, pasé delante de un templo en la calle Johannes, en Berlín. Cuando habla de templo, está hablando de un templo reformista. Pasó por un templo de la calle Johannes en Berlín, donde celebraban el Shabbat el día domingo. Estos templos eran reformistas, de ahí nace la reforma en Alemania. Dice, y que pertenecían los judíos asimilados de Alemania, judíos que obviamente despreciaban, aborrecían con todo su corazón al pueblo judío. Muchos de ellos eran parte de las sociedades judías nacionalistas alemanas, ¿sí? Donde obviamente participaban ellos y eran judíos absolutamente asimilados. Dice, me di cuenta, dice Rav Soloveitchik, que él pasó casualmente por ese templo, que ese templo estaba iluminado con una iluminación realmente importante y estaba adornado en forma festiva. Por mi curiosidad, quise entrar dentro del templo y encontré que estaban celebrando Hanukkah. Su rabino encendía la Hanukkah, todas las 8 velas. Si me acuerdo y no me equivoco, era la tercera vela de Hanukkah ese día. El Rab dice, puede ser que yo no me acuerde bien, pero creo que era el tercer día de Hanukkah, para que vean ustedes. Y después de eso, el rabino de ese templo reformista hizo un discurso sumamente afilado. El clímax de ese discurso fue el establecer que los herederos verdaderos de los Hashmonaim, de Matitiao y sus hijos, son los judíos nacionalistas alemanes que en aquellos días, en aquellos tiempos, dice Rav Soloveitchik, estaban desarrollando, obviamente, eh, estaban, perdón, y a mí Maharajá estaban con una lucha, un combate para expulsar a los judíos que vinieron del este y en general de Polonia, aquellos que eran los Ostjuden afuera de Alemania. Miren ustedes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, dice el Rab, en aquellos días de Hanukkah se me presentó otro acontecimiento agregado. En la biblioteca de la comunidad judía que estaba en la calle Oranienburger, se ve que es la comunidad judía de Alemania, eh, estuvo a mi lado casualmente, de repente se me presenta una copia de un hitón, de un diario moscovita que se llamaba Der Emes, La Verdad, que era de un diario de una unidad judía de la NKVD soviética, que era obviamente toda una ultra secreta acción contra los judíos. También ese diario, dice Rav Soloveitchik, incluía un artículo sobre Hanukkah y los Hashmonaim. Todo, por toda cosa que estaba a mi alcance, decía el dueño del Mahamar, aparentemente decía quien escribió ese artículo, que Hanukkah es de hecho una fiesta comunista y que no hay en el estatus de la burguesía judía o del mundo rabínico el derecho a celebrar Hanukkah. Yehudá Amacabí fue el primer integrante de la Ibeskatsia, que quiere decir de este movimiento soviético, que obviamente de los judíos que odiaban a los judíos, ¿no es cierto? Entonces, dice Rav Soloveitchik, la lógica humana a veces puede llegar a absurdos tales y paradojas tan grandes. Puede a veces tergiversar todos los hechos y toda la verdad
obviamente básica. A veces pertenecen estas tergiversaciones al ámbito de la psicología abnormal, subnormal o la psiquiatría y la psicopatología. En otras palabras, estamos hablando aquí de una locura. Lo que él está contando, lo que pasó en Alemania y lo que pasó con esta biblioteca de la comunidad judía. Quiere decir que yo creo, dice el Rav Soloveitchik, en la correcta dimensión de la perspectiva psicoanalítica sobre los hechos de la locura. Quiere decir que la locura tiene su propia lógica. Así es el Rav Soloveitchik. No era psiquiatra, pero sabía con propiedad todo este tipo de realidades y con tanta inteligencia. Por lo tanto, dice él, esto es el higayón, esta es una lógica absurda, dice, una tergiversada y mentirosa, pero todavía, desde su perspectiva, también representa un punto de salida y una explicación lógica para esos judíos. Entonces dice el Rab, si todos los seres humanos ven a Hanukkah como su propia fiesta y hablan con tanto fervor de los Hashmonaim, esto es una señal de que algo en esta fiesta le habla al corazón de todos. Y tiene razón. Nosotros nos recordamos en el relato hasídico sobre dos rabanim que eran hermanos, Rabbi Sushia de Hanípoli y el Rabbi Elimelech de Lijensk. Aquí en el Bet Midrash los conocen muy bien, porque los días viernes estudiamos acerca del Noam Elimelech, que quiere decir su libro sobre Perashat Shavua, donde fue escrito, perdón, por el rabino Elimelech de Lijensk. Entonces dice, todos recordamos el relato hasídico sobre estos dos rabinos hermanos, Rabbi Susha de Anípoli y Rabbi Elimelech de Lijensk, que fueron atacados en sus viajes, eventualmente, por medio de una conufiá, de un grupo de asaltantes de agricultores. Los agricultores los castigaron y castigaron a Rabbi Susha, pero lo dejaron a Rabbi Elimelech a su suerte. Castigaron a su hermano. Más tarde, en esa misma atardecer, noche, en una taberna, cuando estaban los dos hermanos rezando la tefilá de Arbit, empezó Rabbi Elimelech a llorar. Su hermano Suya lo llamó y quiso tranquilizarlo. ¿Por qué estás llorando?, le dice, hermano mío, amado. No te preocupes por mí. Mis heridas no me duelen a mí tanto. Lo ves el caja ni bojé. Le dijo Rabbi Elimelech de Lijensk a su hermano. No estoy llorando por eso. Ani bojé mishum shem lo hiku gamoti. Yo estoy llorando porque no me pegaron, no me atacaron ellos a mí, no me castigaron a mí. Ellos te castigaron a ti porque vieron la imagen de Dios que había en ti. Y eso es lo que ellos odian. Aparentemente no vieron en mí ese gran nivel. Tal vez tenga algo dentro de mí que no es judío. Y por eso estoy llorando. Este era Rabbi Elimelech de Lijensk. Si los días de Hanukkah, dice Rav Soloveitchik Zatzal, si los días de Hanukkah son populares en los judíos más asimilados, son tan populares en los judíos más asimilados, estos se han quitado de encima casi toda memoria, a toda relación con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, y que no son mucho mejor que los helenizantes que vivieron en la época de Yehudá Macabí. Si los días de Hanukkah son tan populares en el seno de esos judíos, es una señal que en Hanukkah tiene un aspecto relevante no solo para los judíos. Hay algo en Hanukkah que también encanta al Yehudí y también al no judío y atrae a sus corazones. ¿Cuál es ese fundamento universal en Hanukkah y en los Hashmonaim que parece ser que todo el mundo comprende?
Dice Rab Soloveitchik Zatzal, Hanukkah es una fiesta que tiene una base, un basamento humano general. Es una fiesta de éxitos políticos, una fiesta en la cual se pudo hacer estallar a una fuerza política que era un imperio, como el griego, que era muy poderosa. A Matitiao y a sus hijos, ellos tuvieron la fuerza y tuvieron la valentía de poder pararse frente a legiones sirias o greco-sirias, llamémosla así, para liberar a Jerusalén y el santuario y erigir de nuevo un reinado judío independiente, autónomo. Este relato que nos habla de esta gesta heroica, dramática, habla al corazón de todo el mundo, a los judíos y a los no judíos, y fundamentalmente cuando los revolucionarios, ¿no es cierto?, los Maapejanim, son los integrantes de un grupo pequeño que todavía no estaba totalmente organizado lo suficiente y que las armas o el armamento que tenían en su poder era sumamente escaso y poco, donde obviamente no se teme, a pesar de todo eso, a pesar de que no tenían condiciones y eran pocos y su armamento escaso, declarar una guerra contra un enemigo que era imponente como líder. Esa conducta, que es una conducta en principio inadecuada o no real, no común, pero tan osada, tan valiente, eso es lo que despierta, obviamente desde entonces y para siempre, esa itlahabut, ese fervor y ese aliento. George Washington, dice el Rab Soloveitchik, la cultura del Rab Soloveitchik, créanme, era impactante. George Washington y los patriotas americanos que lucharon contra las fuerzas inglesas que los oprimían por entonces, dejaron absorto al mundo todo. Todos en ese momento demostraron un aliento a Garibaldi cuando él invocó a la guerra de la libertad o la liberación contra la nobleza austríaca y a los revolucionarios griegos que salieron a una guerra contra el sultán turco. También, dice, los más duros de los enemigos del pueblo de Israel se quedaron impactados de esa valentía, de esa osadía y de ese sacrificio personal que demostró la población judía tan pequeña en la guerra de la independencia del Estado de Israel de 1948. Cuando Abraham vino, dice el Rab Soloveitchik, y todos sus familiares, escasos familiares, ¿cuántos fueron? 318 jóvenes aparentemente que fueron a luchar contra los cuatro reyes, los cuatro imperios, pudieron sobreponerse a Kedorlaomer o a Kedorlaomer y todos sus aliados, que eran otros tres reyes. Salió Malquisedec, que era el rey de Jerusalén, con un cántico de alabanza a Abraham. Malquisedec Melech Shalem Otzi Lechem Beyain. Así nos dice el libro de Bereshit, que Malquisedec, rey de Shalem, no dice Jerusalén, dice Shalem por ahora, sacó para recibir a Abraham pan y vino. También el rey de Sodoma, el desgraciado rey de Sodoma, no pudo ignorar la valentía de Abraham cuando rescató a la población de Sodoma que había sido tomada cautiva, entre ellos Lot. Y cuando salió a encontrarlo, dice, Vayetze Melech Sodom likrató, salió el rey de Sodoma al encuentro de Abraham. Harei Shubó Meakotet Kedorlaomer, Bet Amelachim, Asherito. Salió al encuentro de Abraham cuando volvía triunfal de su regreso en la victoria sobre Kedorlaomer y los reyes que estaban con él. Y por eso dice, por esto prácticamente se ha sido destinada a Hanukkah, que viene a eternizar este tipo de victorias.
con un sentido casi universal, que todo el mundo la comprende, que todo el mundo siente que es así. Y obviamente Hanukkah está basada sobre un tema esencial, básico, que es la sorpresa, el, la, el sentirse absorto por parte de una humanidad frente a un acto de heroísmo y un llamado a la libertad. Este es el Rav Soloveitchik para que ustedes me puedan comprender eventualmente y puedan eventualmente llevar el, la noción de por qué Hanukkah es una fiesta que la cumple todo el mundo. Y entonces dice así, quiero que me ayuden, dice el Rav, a comprender esto que estamos diciendo. Dice, vamos a tratar de penetrar esta idea en profundidad. ¿Acaso Hanukkah es solamente una fiesta que nos cuenta un relato heroico sobre los alcances de las guerras y las victorias políticas? Por ejemplo, el 4 de julio en Estados Unidos o el 14 de julio en la toma de la Bastilla en Francia. O sea, ¿la podemos comparar a Hanukkah con esas fiestas? Se puede celebrar un acontecimiento político, así que se le ha concedido a ese acontecimiento político un sentido muy, muy grande, o el más grande, mientras se le atribuye a hombres como un cambio, un giro a nivel histórico, como el inicio de una nueva era de libertad. Y mientras disfrutan esas personas de esa libertad, como por ejemplo el Día de la Independencia Americana de los Estados Unidos. Pero una victoria política pierde su sentido cuando se pierden los hombres, mucho después, su propia autonomía, su propia libertad, y la victoria termina con una caída dolorosa. Si Hanukkah era solamente una fiesta que venía a mostrarnos una independencia medinit, una independencia política, entonces su sentido se habría evaporado totalmente. ¿A partir de qué? Bueno, después de 200 años, o menos, tal vez 150 años, con la destrucción del segundo Bet HaMikdash y el Am Israel saliendo hacia el Galut, hacia el exilio. El destino, la suerte de los días de Hanukkah era precisamente como la suerte de los Yamim Tovim Ajerim, como los restantes tiempos festivos de la época del segundo templo de Jerusalén, que se los menciona precisamente en una de las obras que hizo el Beit Din Hashmonaí llamado Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit es un libro sobre los ayunos. Es decir, yo se los digo, eran 35 días en los cuales el Bet Din Hashmonaí había prohibido ayunar, que son 35 días que consideraban festivos a partir de la gesta de los Maccabim. Amar Rabbi Yossi Bejadut, con respecto a Megillat Ta'anit, dijo Rabbi Yossi en la Gemara de Rosh Hashanah, la página 19, si no me equivoco. Hayamim Aelu a Ketuvim be Megillat Ta'anit, estos días que los Hashmonaim establecieron 35 días al año, entre ellos los 8 días de Hanukkah, o sea, los 8 días de Hanukkah y otros 27 días. Estos días que están escritos en Megillat Ta'anit, Bisman Bet HaMikdash Kayam, Asurim Bet HaTa'anit. Si el Bet HaMikdash existe, mientras el Bet HaMikdash existe, están prohibidos de hacer en ellos asurim. Mipnei She Simcha Ilahem, porque era una alegría para ellos. En Bet HaMikdash Kayam, pero si el Bet HaMikdash no existe, Mutarim, se puede ayunar en ellos. Mipnei She Evel Ulahem, porque es día de luto para ellos. Todo depende del Bet HaMikdash. Dice, ¿cuál es la lógica? Pregunta el Rab, de celebrar Hanukkah a lo largo de miles de años de exilio, de morir santificando el nombre de Dios, de los guetos, de los pogroms y del sufrimiento. ¿Puede una persona señalar una fiesta de libertad nacional
cuando las condiciones en las cuales vivieron los judíos eran más lo opuesto a todo lo que es la libertad y la independencia. He aquí que la victoria de los Hashmonaim se ven pequeños y falta de valor con respecto a las profundidades del sufrimiento y cruel, los cuales descendimos a ellos a lo largo de los años. Y entonces nos dice el Rab, Hanukkah omedet a omedet laat. El sentido de Hanukkah que se mantiene habrá de perpetuarse por la eternidad. Y ese es el concepto que queríamos trabajar hoy, siguiendo a Rab Soloveitchik. Dice el Rab, el Talmud establece que Batelá Megilat Ta'anit, la Megilá de Ta'anit, esta Megilá que establecieron, como les decía hace unos minutos, el Beit Din Hashmonaí, que en honor a distintas circunstancias, victorias que tuvieron sobre los griegos y los milagros que se les hicieron, entre ellos los 8 días de Hanukkah, esa Megilá de Ta'anit quedó anulada después de la destrucción del Bet HaMikdash. Pero, dice la Gemara, estamos hablando de Rosh Hashanah, Shana y Hanukkah, pero no Hanukkah. Hanukkah no se anuló. De los 35 días, esos 8 días de Hanukkah quedaron, por eso lo celebramos hoy. Y eso lo dice la Gemara. ¿Por qué quedaron esos 8 días de Hanukkah? De mi farsem Nisa, porque en Hanukkah se hace la publicidad de un milagro. A Hanukkah la celebramos también hoy en día, dice el Rab, y esto es una señal que esta fiesta que viene a eternizar los milagros que hizo el Todopoderoso pertenece, al grupo de festividades donde Pesaj está a la cabeza. Estas fiestas están basadas eventualmente sobre un valor eterno, que ningún Jurbán, ninguna destrucción, ni siquiera política o estatal o del país, o una derrota militar, la van a poder anular. Se cuenta, dice Rav Soloveitchik, tan rico el contenido de su escrito, que en una noche del Seder de Pesach propuso Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, que fue uno de los más ácidos Jajamim del Hasidut, el Kotzkever Rebbe. Propuso Rabbi Menachem Mendel de Kotzk en una noche del Seder de Pesach una respuesta a la pregunta conocida: ¿por qué está el Shulchan Aruch de tal manera que la beitzá, quiere decir el huevo, necesita el huevo que ponemos en la quehará de Pesach, necesita simbolizar el Korban Hagigá? O sea, tenemos la patita o el ala de pollo quemado que representa el Korban Pesach, y el huevo lo ponemos por el Korban, por el agregado del sacrificio de la festividad. ¿Por qué? Preguntaba el rabino de Kotsk. No ponemos, ¿por qué no seguimos la postura del Rambam, que escribe en su Mishneh Torah que de acuerdo al Rambam hay que hacer uso de una especie de carne, cualquier otra, como un símbolo del Korban Hagigá, del sacrificio de Hagigá? Al final de cuentas, los sacrificios eran de animales, de carne, no de huevo. Y entonces, la Beitzá, decía el rabino Menachem Mendel de Kotzk, el huevo tiene dos componentes. Uno, en sí mismo, es un alimento sano. Es la fuente de albúminas que es fácil de digerir. Pero fuera del beneficio alimenticio, nutritivo, importante del huevo, hay en el huevo otro componente que tiene un valor más importante. Dentro del huevo se encuentra la vida futura. La vida futura. Esa es la fuente recubierta de misterio de una existencia que vivirá, que vendrá en el futuro. Qué bonito, ¿verdad? Por eso se pone el huevo en la noche de Pesaj, en la que hará,
y no se pone una especie de carne, como dice Rambam. El rabino de Kotsk nos explica por qué. Porque más allá del albúmina y la fuente que tiene una vida adentro. Dice entonces el Rav Soloveitchik. También Haga Pesach tiene dos componentes. Nosotros celebramos en Haga Pesach una victoria más superlativa sobre el faraón y la salida de los esclavos a la libertad. Pero dentro de la liberación de la esclavitud de Egipto se encuentra también, se esconde también el Netzach Israel, la eternidad de Israel. ¿Qué significa la eternidad? Significa la esperanza eterna que habrá, obviamente, de concretarse con la redención futura del pueblo judío. La Beitzá, el huevo que ponemos en la Kehará, representa no solamente el Pesach Mitzrayim, no solamente representa el Pesach de Egipto, quiere decir la salida de Egipto, que es la liberación temporal, sino también el Pesaj generacional, quiere decir la redención futura, que es la redención en su sentido eterno. Y dice entonces el Rab, vamos a pedir por favor que quien tiene abierto el micrófono que lo cierre. Gracias, lo estoy cerrando yo. Gracias, perdón. Dice el Rab, eventualmente, si la halajá ha decidido basar a Hanukkah como una fiesta que hay que cumplirla, tanto cuando el Bet HaMikdash existe, o ya sea que el Bet HaMikdash no existe, es una señal de que Hanukkah es una festividad que perdura por las generaciones, tanto como Pesach, y está oculta en ella el secreto de la eternidad del pueblo de Israel. Hanukkah, que habla, en principio, que viene a marcar un nitzajón mediní, una victoria política, es tan popular en medio de nosotros, Nidbatla Miseh Zman Rab, quedó despojada de ese sentido hace mucho tiempo, con la destrucción del segundo templo de Jerusalén, como semejante a todas las restantes festividades de la época del segundo templo de Jerusalén, que mencionaba esa Megilat Ta'anit, esa Megilá que les decía a ustedes, la escribieron los sabios Hashmonaim, marcando eventualmente 35 días, repito, en los cuales no se podía hacer duelo, entre ellos los 8 días de Hanukkah. Pero todos esos días festivos se anularon con la destrucción del Bet HaMikdash, menos Hanukkah. Niré Efo. Tenemos que ver, dice el Rab entonces, que la grandeza de Hanukkah está enclavada no precisamente en la importancia de los milagros que acontecieron Bayamim Haem, en aquellos días de más de 2000 años atrás, sino más tenemos que pensar Basmanazé en nuestros días, en la vida cotidiana que vivimos hoy, en el sentido de los milagros antiguos, aquellos, pero transportados y trasladados a la hora, al hoy, algo que ninguna Jurbán, ninguna destrucción habrá de poder anular o quitarle su importancia. Le Maasé, dice el Rab, de hecho, está presente una concepción errónea, muy generalizada, con respecto a todas las motivaciones de la rebelión hashmonaíta, de los hashmonaí. El milagro de la revuelta hashmonaí, que elevaron como estandarte Matitiau, el sumo sacerdote y sus hijos, no vino como una reacción a la opresión política. Desde los días de Ezra Sofer, cuando se produce el retorno de los judíos de Persia, construcción del segundo templo, y hasta los días de Matitiau, no había reinado en Israel autónomo desde el punto de vista político. No hubo reyes.
Estábamos en manos del Ezra, Nehemiah, el Cohen Gadol, los Sofrim, pero no había reyesía. Vino un representante, Zerubabel, que fue el que llega desde Persia, bajo la orden de Ciro, y que era descendiente de David, pero no se declaró de ninguna forma, no se declaró un reinado judío. Por lo tanto, no teníamos reyes, obviamente, en esa época, desde el punto de vista político. En principio, la población judía estaba bajo el influjo de Persia y después de eso, bajo el influjo de Mitzrayim, de Egipto. Mucho más tarde, fue parte del imperio de Alejandro Magno, Alexander Agadol, y después de eso, después de la muerte de Alejandro Magno, quedó en manos de el gobierno, el imperio greco-sirio del norte, los Seleucidas. Dice, si Asheela Yehidá Sheamda a la Pere, dice, si la única pregunta que estaba en ese momento era la pregunta de la soberanía política, entonces la revuelta de los macabeos, de Hashmonaim, no hubiera surgido nunca. Los Yehudim hubieran continuado recibiendo todos sus tormentos con amor y seguramente estarían esperando la redención final, que su tiempo alcanzaría seguramente a llegar en algún momento. El conflicto con los griegos, y esto es un pensamiento realmente fantástico del Rab, que abre por lo menos en lo personal una concepción para poder entender mucho más. A mí personalmente me amo lo histórico desde el punto de vista de los hechos y poder estudiarlos. Esto me ayuda a pensar mucho más. Dice, el conflicto con los griegos tuvo un carácter completamente diferente. Los griegos odiaban la esencia de la espiritualidad judía, la percepción del mundo que tenían los judíos, su singularidad, el hecho de ser diferentes. En síntesis, dice Rav Soloveitchik, los griegos odiaban la Torá de los judíos. La Torá. El móvil para su odio vino como a expresarse en la queja, en la acusación de Amán. Bedateem shonot mikol am. Cuando le dijo al rey Ahasverosh que existe un pueblo disperso, separado en todos tus confines, etc., y sus leyes son diferentes de todos los demás pueblos. Bedate amelech osvim la asot datam. Y en la Megilá de los Hashmonaim, que escribieron los Hashmonaim también sus textos, enseñan que los griegos decían que las leyes del rey ellos abandonan para hacer solamente sus leyes. Por lo tanto, perdón, voy a cerrar los micrófonos. Gracias. Por lo tanto, dice Rab Soloveitchik, lo siguiente, no alcanzaba solamente con que los griegos, ¿sí?, y tuviesen una opresión política sobre los judíos. Ellos ya empezaron a entremezclarse en el ámbito de la intimidad de la vida del judío, en sus relaciones, en las relaciones internas del pueblo judío con Dios, y empezaron los griegos a desarrollar sobre una batalla nueva, una ley nueva, que era Milhemet Dat, una guerra religiosa. Interesante, ¿no? Estamos viviendo hoy, no sabemos qué, si estamos en ese ámbito o no, pero creo que se acerca mucho. Las persecuciones religiosas fueron las que provocaron la angustia, la crisis en el seno de los Hashmonaim, y ella fue la que encendió las llamas de la batalla. Y esto lo dijeron con tanta claridad nuestros sabios de bendita memoria. Dice la Gemara de Shabbat, Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? No porque no sabían,
sino porque lo sabían, es lo que definieron. שכשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. Dice la Gemara, Tratado de Shabbat, que uno ve que cuando ingresaron los Yevanim, los griegos, al santuario, impurificaron todos los aceites que había en el santuario. Los factores, eventualmente, para la rebelión tan grande que hemos tenido, tan valiente de los Hashmonaim, fue el ingreso de los griegos al santuario y el haber impurificado los aceites. Quiere decir que llevar a cabo dentro del santuario todo un rito pagano y obviamente con eso debilitar la santidad del pueblo de Israel, el Shabbat, las leyes de recato, la pureza familiar. Y por lo tanto, dice Rab, la guerra empezó por el santuario, pero no solamente por la voluntad de vencer en las elecciones políticas del Estado. Esos mismos escenarios, esos mismos acontecimientos se mencionan en esta tefila que decimos todos los días, mañana, tarde y noche, noche, mañana y tarde, al Anisim, sobre los milagros. Y allí empieza que She'amda Malchut Yavana Resha'a, cuando estuvo el imperio griego maldito sobre tu pueblo Israel, Lehashkiham Torateja, para hacerlos olvidar de tu Torah, Uleha'aviram Mejukeretzoneja, y para impedir que el Am Israel cuide las mitzvot. Y eso es la ley, eventualmente, la misma descripción que hace el Rambam, en donde en el Hot Hanukkah, tercer capítulo, alajá primera. De Beit Sheni, en el segundo templo de Jerusalén, dice el Rambam, que Shemalhu Yavan, cuando reinaron el imperio griego, cuando reinó, Gazru Gezerot al Israel, decretaron una serie de decretos múltiples sobre Israel, Ubitlu Datam, anulando su ley, su religión, comillas, Velo inijo otam la asok Torah, y no les permitieron ocuparse de la Torah, ocuparse del estudio, del cumplimiento de la Torah, Betzar la emble Israel meod. Y esto generó una profunda angustia y crisis en el seno del pueblo judío. Como fue así, la victoria se expresó no precisamente en el alcance político, sino más en la libertad religiosa, en la purificación del santuario, como dice Al-Anisim, y encender nuevamente el Ner Tamid, la vela permanente, la menorá del judío. Y por eso el Al-Anisim dice, Be'achar kachbau baneja lidvir beteja, después ingresaron, después de que conquistaron Jerusalén, después de 3 años que no se podía entrar a Jerusalén, para que sepamos, lo estudiamos en el Shabbatón, este tema. Entonces, entraron a Devir Beiteja, entraron a tu santuario, Ufinu Etejaleja, limpiaron, primero limpiaron todo lo que había allí, porque lo que había allí era imposible de describir. 3 años había crecido el pasto, todo estaba lleno de musgos y de abandono. Las imágenes de ídolos como Zeus y todo su cohorte, animales, cerdos, sacrificados sobre el altar, Tiarú et Mikdasheja, y después lo purificaron. Después dicen al Nisim, Beidliku Nerot Bechatzrot Kocheja, y encendieron Nerot, encendieron las velas, quiere decir el candelabro. Empezamos de vuelta en los patios de tu santidad. Dice Rav Soloveitchik, seguramente también, obviamente, hubo una libertad política, no me cabe duda, pero no fue lo principal. La fiesta política era el Hanukkah en su momento. Hanukkah para las generaciones, o sea que Hanukkah fue una fiesta política en ese momento, tal vez, pero para el Hanukkah de las generaciones es la purificación del Mikdash y el encender las velas. Dice el Rav Soloveitchik, antes de llegar a nuestro final, la valentía y la osadía que demostraron los Hashmonaim parece que estuviera en oposición o en contraposición a la figura del Yehudí en los días
que sucedieron a Hanukkah. La época posterior al Jurban Bait Sheni, a la destrucción del segundo templo por Roma, nos hizo confrontar con un primer descubrimiento de la figura histórica del judío diaspórico, que vive y vivió y vive, diría, a la sombra de las persecuciones infrahumanas y las pruebas que los llevan a convertirse o cambiar o transgredir su tradición religiosa. El mundo ajeno, cristiano, lo que fuera, no entendió al judío, ni col bacol, en absoluto, y no más de una vez lo vio como un errante eterno que lleva sobre sí la maldición de quién? Del primer errante del mundo, que fue Caín, Kilalat Caín, Nabanati Ebaretz, errante, permanente estarás en la tierra. También el judío moderno, este masquil, tanto el intelectual como el hasid y Atzionut Agilonit y el sionismo laico, no entendió Ka'alajá como es debido al Yehudí tradicional, al Yehudí mesortí. Y a veces, muchas veces, esos judíos, ¿no?, intelectuales, lo vieron a los judíos como, lo acusaron de crímenes que jamás había hecho. ¿Acaso el Yehudí, pregunta el Rav Soloveitchik, es verdaderamente Moglev, alguien de corazón tan débil, tan temeroso, que sufre de un complejo de inferioridad? Asher lo yarash davar bachetzi me agotaba kedumim, que no pudo heredar ni medio, ni una cosa, ni media cosa de sus ancestros, de Matitiao y sus hijos. Dice, vamos a analizar esto, pero sin muchas vueltas. Hay dos tipos de inferioridad. Un tipo de inferioridad se expresa en la sensación de debilidad política y de sometimiento obediente. El individuo solitario o el grupo reciben sobre sí en distintos momentos la obligación de comportarse con sometimiento, porque son débiles más que sus enemigos, porque Shekrav, Keneged Rebeem, Ujeser Toelet, una batalla contra sus enemigos no tiene ningún tipo de beneficio. Lo opuesto de esta sensación de subestimación política, de inferioridad, es la sensación de la dignidad propia, que está obviamente repleta de una conciencia personal fuerte. Esta es la sensación de dignidad personal, nacional, que del poder penetrar en la libertad estatal y marcar el valor personal, una sensación que no habrá de aceptar lo que es la injusticia o la ofensa con respecto tanto sea al judío único o a todo el grupo judío, inclusive si es perseguido y se encuentra en minoría y que no tiene fuerza, la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. Hay hombres que son verdaderamente orgullosos, que siempre habrán de salir a defender sus derechos políticos, ya sea con conciencia de que esa batalla, a pesar de todo, va a estar perdida. Ellos no pueden verse a sí mismos atados de manos y de pies desde el punto de vista político a otros hombres. Y ellos obviamente se refieren a toda expresión de obediencia de vida y de sometimiento como algo de esclavitud y obviamente un corazón sumamente flojo. Nosotros, por supuesto, dice, tenemos que entender que lo que ha establecido el judío tradicional era tratar de evitar todo tipo de conflictos con el enemigo, porque entendía que una observancia exagerada respecto a la dignidad personal y nacional lo podía generar en el seno del pueblo judío grandes desgracias, inclusive
también la autopérdida. Nuestros sabios de bendita memoria, por ejemplo, intentaron evitar la guerra entre los Canaei y Jerusalén, entre los celotes de Jerusalén y Roma. Dice, ¿quién sabe cómo se hubiera desarrollado la historia judía si Rabban Yohanan ben Zakkai hubiera sostenido ese conflicto y no Shimon Bar Giora o Yohanan Megush Halab? Y no Shimon Bar Giora o Yohanan Megush Halab. Si hubiera sido Rabban Yohanan ben Zakkai, Ulay, la historia de Roma lo hubiéramos contado diferente. No lo sabemos, dice el Rab. El Yehudí tradicional entendía que ninguna fuerza política puede dominar este mundo. Kilo leolam Hosen. Así dice el Mishlei. El mundo no tiene ese poder. Gezerá a vida de Batela. Gezerá a Tidal y Batel. Los Jajamim dijeron en la Gemara de Ketubot, el decreto, cualquiera fuera, en el futuro habrá de anularse. Confiaban en eso. Entonces el judío tradicional prefería conducirse con tolerancia, con sostener, aguantarse, en lugar de tener que salir a una batalla que estaba perdida y que podría ser una batalla sumamente sangrienta. A veces la persona puede luchar como lo hizo Abraham Avinu, así que preparó a sus jóvenes y los llevó 318 a una batalla contra los cuatro reyes y que lo venció, como estudiamos al principio. ¿Y cómo pasó? Dice Rav Soloveitchik en el año 5708, esto es 1948, cuando los Yehudim fueron atacados por medio de 7 ejércitos árabes. ¿Les parece algo parecido a la realidad? Sí, algo parecido es, ¿verdad? Ahora también estamos rodeados por 7 ejércitos. Pero a veces el hombre puede actuar tal como actuó, dice Jacob, Beú Abar Lifnehem. Jacob pasó delante de todos sus emisarios, como estudiamos en Perashat Vaishlach, Vaishtahu Arza Sheva Peamim Adgishto Adahid, perdón. Y se arrodilló 7 veces hasta que llegó delante de esa. Dice Rab, existe otro tipo de dignidad personal o sentimiento de inferioridad, no político, sino también cultural, espiritual. Muchas veces puede la persona luchar con valentía por sus derechos políticos, pero junto con esto, profundo, profundo dentro de su corazón, él adquiere esa sensación de honor, de respeto, de dignidad y valoración al enemigo que está delante de sí. Y entonces, después que la lucha política llega a su fin, empieza entonces el lado derrotado a luchar contra su enemigo desde el punto de vista espiritual y así lo supera. Podemos dar ejemplos históricos muchísimos, dice. Roma superó a Grecia en los campos de batalla, pero Roma, que tenía todo el poder, adoptó para sí mismo casi todo el ritual griego y la cultura griega, greco-romana, ¿no? Dice, cuando los griegos estaban esclavizados a los romanos, a pesar de eso, la nobleza romana hablaba y escribía, de hecho, en griego. Algo parecido ocurrió mucho después en el centro de Europa, en Europa Central y en Francia, después de las guerras de Napoleón. A veces pudo una nación demostrar tanto valor prácticamente inalcanzable y un poder en el campo de batalla y así someter a su enemigo, pero después de eso perdió toda la guerra en el espíritu, en el plano espiritual y cultural. Por lo tanto, dice el Rab, para poder cerrar, eh, esto es lo que nos pasa a nosotros con el tiempo de Hanukkah. Vamos a dar una vuelta más para poder ya cerrar nuestro encuentro, por lo menos para que nos deje algo para pensar. Y entonces el Rab nos dice, ok, el sentido de la profecía que leímos de Hanukkah en el Shabbat pasado, donde el ángel de Dios despierta al profeta Zeharia, dice, y le muestra a él, Mata Roé,
¿Qué estás viendo? Le dice el ángel al profeta Zeharia. Raiti beiné menorat zahav kula. Vi una menorá de zahab, una menorá, un candelabro de oro absoluto. Begulá al roshá, con su parte principal arriba, Beshivan erotea, y las 7 velas, obviamente, alea, Shiva, Beshivan mutzakot lanerot, asher al roshá, con las 7 velas encendidas. Ushnaim zeitim alea, y 2 ramas de olivo al costado, ese es el símbolo de Israel. Dice el Rab Soloveitchik que el ángel, le mostró a Zeharia la visión de la redención, la menorá, que es el símbolo del colectivo judío, que había sido, obviamente, el centro del Mikdash, del santuario, después de que, obviamente, esa menorá estaba adornada y, obviamente, el aceite de oliva estaba en ella y estaba completando cada una de sus vasijas. El destino histórico del pueblo de Israel habrá de comenzar Bekarov, la alot mala mala. Está enseñando que algo va a pasar, que así como ese fuego va a crecer, así también el destino del pueblo judío. Zeharia, época del segundo templo, es uno de los últimos profetas, para que sepamos, ¿cierto? Zeharia está viendo el comienzo de ese despuntar. Es el despuntar de la congregación de Israel. Pero Zeharia no comprende la visión que le quiere mostrar el Malaj. Él sabe que desde el punto de vista político el pueblo de Israel todavía estaba sometido al imperio persa. Dependíamos del imperio persa. Todos los judíos que retornaron a Sion, sí tenían un gobierno propio, pero parcial. Eran pobres, estaban rodeados de muchísimos enemigos. Menorá Tagorá la política, Rejocam y Leair. Esa menorá del destino político estaba lejos de iluminar. Y por eso dice la Haftará de este Shabbat pasado. Y respondí y dije al ángel, Ma ele Adoní, ¿qué es todo esto? ¿Cuál es el sentido de esta profecía? Pregunta el Rab Soloveitchik. En la época del segundo templo, habrán de desarrollar los judíos una suerte nueva de heroísmo, de valoración propia, de una sensación nueva de dignidad personal y de importancia, que no habrá de expresarse en el campo político-militar, que es el campo profano, julín, cotidiano, como, pero que sí se va a expresar en el ámbito religioso espiritual, en el ámbito de la santidad. Ellos van a desarrollar una emuná, segundo templo, estamos hablando de la época previa a los griegos, habrán de desarrollar una fe, akshanut, una terquedad tan grande, tan impactante, hasta que por medio de ese heroísmo se van a transformar en un pueblo eterno. Este tipo de poder, de fortaleza, es más importante de todas las victorias políticas militares. Vayan, y por eso el ángel le dice, Ze de Bar Hashem el Zerubabel. Esta es la palabra de Hashem a Zerubabel. Zerubabel, que era el líder, comillas, político, que empezó Shivat Zion, para que recordemos. Lo bejail velo bejoach. No es por la fuerza ni es por el poder, le dice el ángel a Zeharia. Que im beruji amar Hashem et Tsebaot, sino por mi espíritu. Mi atahar agadol lifnei Zerubabel lemishot. Si hay algo que habrá de sostener el heroísmo, la libertad política, que habrá de crecer después del heroísmo, este poder y esta fortaleza puede superar todas las grandes dificultades e impedimentos que pueda haber. La menorá de Zeharia es la luz eterna de Am Israel. Hanukkah, que es la festividad que permanece por la eternidad, Sheotá Anu Hogegin. Esa menorá de Zeharia, y por eso es la elegida para el Shabbat que pasó, es el símbolo viviente de esta Hanukkah que vivimos hoy como memoria de eternidad. Que tengamos Chag Sameach
Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a hacer un poco más grande el Beit HaMidrash. Y quiera Kadosh Baruj Hu que tengamos el tiempo de este Hanukkah, de volver a esa luz natural que representa la luz de Am Israel, ya nunca más fuera de su tierra, ya dentro de su tierra, superando cualquier escollo político. Lo bejail, lo bejoach. Que Kadosh Baruj Hu salve y dé vida a nuestros soldados permanentemente heroicos, pero que ellos están siempre más confiados en su Creador que todo lo que nosotros podemos confiar en ellos. Y quiera Dios liberar a cada uno de los hatufim, de los secuestrados. Quiera Dios regalarnos ese pequeño haz de luz en tiempos de Hanukkah y en este tiempo de Rosh Chodesh. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos Chodesh Tov, Shavua Tov, Hanukkah Sameach. Mañana están invitados 8:30 de la noche, después del encendido de las velas, por cierto, a comenzar el ciclo del año judío que va a dictar el rabino Mordejai Cortés, si Dios quiere, en este Bet Midrash. Aquí va a ser desde su localidad, en el Yishub Kohav Yaakov, pero participando como invitado especial ya para este curso sobre ciclo del año judío, que va a empezar hablando, por supuesto, de Hanukkah. Muchas gracias a todos, que tengamos buenas noches y Hanukkah Sameach.